El significado del perdón. El falso perdón. El perdón se basa en la indefensión, la conciencia de que por ser Dios nuestra roca, somos invulnerables a las cosas del mundo y por lo tanto no necesitamos defensas en contra de ellas. De hecho, sin esa conciencia, el verdadero perdón es imposible. Psicológicamente hablando, no somos capaces de perdonar mientras creamos que nos han hecho algo herirnos o para herir a los seres amados con quienes nos identificamos. Esta creencia inevitablemente procede de nuestra identificación con el cuerpo, puesto que solo un cuerpo puede ser herido. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos, recalca el curso. El perdón, que procede de una percepción de ataque, no puede perdonar verdaderamente, puesto que trata de perdonar donde ha visto maldad o pecado. El perdón en sí, pues, se convierte en una forma sutil de ataque, bajo el disfraz de una actitud de «soy más santo que tú», que adquiere esta forma: «eres una persona terrible por lo que has hecho para herirme a mí, víctima inocente de tu injustificado ataque. Pero, con la bondad de mi corazón te perdonaré de cualquier modo, y le ruego a Dios que tenga piedad de tu alma pecadora». Obviamente, no hay amor en tal afirmación. El curso da esta descripción del falso perdón. ¿Quién que haya sido herido por su hermano podría amarlo aún y confiar en él? Pues su hermano lo atacó y lo volverá a hacer. No lo protejas, ya que tu cuerpo lesionado demuestra que es a ti a quien se debe proteger de él. Tal vez perdonarlo sea un acto de caridad, pero no es algo que él se merezca. Se le puede compadecer por su culpabilidad, pero no puede ser eximido. El perdón no es piedad, la cual no hace sino tratar de perdonar lo que cree que es verdad. No se puede devolver bondad por maldad, pues el perdón no establece primero que el pecado sea real para luego perdonarlo. Nadie que esté hablando en serio diría: «Hermano, me has herido». Sin embargo, puesto que de los dos soy yo el mejor, te perdono por el dolor que me has ocasionado. Perdonarle y seguir sintiendo dolor es imposible, pues ambas cosas no pueden coexistir. Una niega a la otra y hace que sea falsa. Ser testigo del pecado y al mismo tiempo perdonarlo es una paradoja. Tal perdón excluye al que perdona del poder sanador del perdón, puesto que el objeto es el pecado del otro, no el de uno. Este es un ejemplo más del engaño del ego, que nos lleva a centrarnos en los pecados de afuera, de modo que no nos enfrentemos a los pecados que creemos están dentro. De este modo, el perdón es básicamente algo falso. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. El perdón no puede ser para uno y no para el otro. Este no es real, al menos que os brinde curación a tu hermano y a ti. Capítulo 2. El significado del perdón. Defensión versus indefensión. Examinemos un ejemplo práctico de este principio de causa y efecto. Imagine que usted me habla ásperamente. Hay dos maneras en que puedo reaccionar: de acuerdo con el ego o de acuerdo con el Espíritu Santo. En el sistema del ego, creo que yo soy hecho por mí mismo en vez de ser creado por Dios. Así que tengo que creer en el total sistema de pensamiento esbozado en el capítulo anterior. Una de las características del ego es que su sistema de pensamiento es cohesivo y consistente. Cada principio procede lógicamente del que lo precede y por lo tanto cada doctrina del ego depende de todas las otras.
Si se prueba que una es falsa, todo el sistema tiene que desmoronarse. Cualquier estudiante de lógica sabe que un sistema de pensamiento puede ser totalmente lógico y aún así estar totalmente equivocado. Si usted parte de una premisa falsa, entonces todo el sistema será falso, aun cuando lógicamente puede mantenerse unido. Así sucede con el ego. Comienza con la premisa de que la separación de Dios realmente ha ocurrido y que el ego mismo ha tenido éxito en usurpar el lugar de Dios como creador. De esta sola creencia nace todo un sistema de pensamiento, el cual incluye la realidad del pecado, la culpa, el miedo, el ataque, el dolor y la muerte. Por lo tanto, en el momento que me insultan y creo que soy un ego separado de mi creador, también tengo que creer que soy culpable y que soy vulnerable, por lo que merezco el castigo que mi culpa me ha enseñado que se avecina. Esté o no consciente de esta expectativa, la misma permanece dentro de mí. Mi ego vigilará constantemente y procurará probar cuán culpable soy al interpretar los sucesos como amenazantes. Así pues, cuando usted me insulta, mi ego entiende esto como un ataque que merezco, independientemente de su justificación a los ojos del mundo. Por consiguiente, me sentiré ofendido por sus comentarios y los tomaré como personales. El ataque habrá reforzado mi culpa al reforzar la creencia de que soy un ego. Mi ego, sin embargo, no se detiene ahí. Ahora que se ha reforzado la culpa, el próximo paso es que yo niegue mi responsabilidad por la misma y que la proyecte. Mi pensamiento consciente es que no merezco el ataque que mi yo inconsciente sabe que sí merezco. Al proyectar la culpa de nuevo sobre usted, ahora parece que usted me ha tratado injustamente, la víctima inocente de su injusto ataque. Yo soy la cosa que tú has hecho de mí, y al contemplarme quedas condenado por causa de lo que soy. Una vez percibo ataque, estoy obligado por las leyes del ego a responder de manera defensiva y a sentirme perfectamente justificado por estar furioso. Esta ira se puede expresar bien sea nutriendo mis heridas, con un resentido silencio y decir, como una paráfrasis del curso, «Mírame hermano, por tu culpa muero». O de lo contrario puedo atacar directamente y acusarlo a usted de tratarme injustamente. Cualquiera de los dos tipos de respuestas defensivas logra dos cosas, ambas muy atractivas para el ego. Al decirle cómo me ha ofendido, le demuestro que su pecado contra mí ha tenido un efecto, y por ello usted debe sentirse pecaminoso. Puesto que usted ya habrá sentido la culpa por atacarme, el ataque siempre conduce a una incrementada culpa. Mi defensión refuerza esto. Pero lo mismo sucede conmigo. Mi necesidad de atacarlo a usted solo pudo resultar de mi creencia en que soy un ego, puesto que solo un ego se defiende y ataca. La necesidad misma de defenderme confirma mi vulnerabilidad y mi culpa. De lo contrario, no habría necesidad de ser defensivo. Además, el que yo ataque en respuesta independientemente de los intentos por justificarlo ante mí o ante los demás al tratar de herirlo a usted, por lo que inconscientemente creo que me ha hecho a mí mismo, me hará más culpable aún. Así, mi ataque fortalece la creencia compartida en la realidad de que somos pecaminosos como hijos del ego. Su llamado desde el miedo se encuentra con el mío y perpetúa este error y mantiene el poder del ego sobre nosotros dos. El pecado ha probado una vez más que es real, puesto que sus efectos han tenido el testimonio suyo y el mío. El problema no radica en lo que usted me ha dicho, sino en lo que yo me he dicho previo a los comentarios suyos, pues de
yo no haber estado de acuerdo con su juicio negativo acerca de mí, sus rudas palabras no habrían tenido efecto. Si estoy usando un traje azul, por ejemplo, y me critican por usar un color que me sienta tan mal como el marrón, el comentario no me molestaría puesto que sé lo que estoy usando. Si estuviese usando el color marrón, sin embargo, y me sintiera inseguro de que me sienta bien, mi reacción podría ser muy diferente y defendería mi preferencia por ese color o lo atacaría a usted por su falta de gusto. Pero hay otra posibilidad que se abre para mí. Puedo partir de la premisa del Espíritu Santo de que soy una criatura de Dios, amado por mi Creador y seguro en su amor y en su protección. De ese modo yo sé, en las palabras de 2 lecciones del libro de ejercicios, que no hay nada que temer, puesto que el amor de Dios es mi sustento. Al identificarme con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, más bien que con el del ego, no tendré culpa alguna que proyectar sobre usted, ni culpa alguna que requiera castigo hacia mí. De ese modo soy libre de compartir la percepción que tiene el Espíritu Santo de la situación en vez de compartirla de mi ego. Para el Espíritu Santo solo hay una forma sensata de interpretar motivos. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. Él no ve nada más en todo el universo. El fundamento para esta percepción es la afirmación juanina tan frecuentemente citada en el curso: el perfecto amor echa fuera el temor. Si las personas estuvieran llenas con la paz de Dios, conscientes de que el amor de Dios siempre está en ellos, no solo no sentirían miedo, sino que no habría culpa ni necesidad de atacar. Sería imposible tratar de herir a alguien. San Agustín enseñó: ama y haz lo que quieras. Cuando hay amor en nuestros corazones, todo lo que hacemos irradia este amor, y nuestra voluntad y la de Dios se experimentan como una. De modo que los que atacan no pueden estar llenos con la paz de Dios, puesto que creen que el ego y no Dios es su Padre. Estas personas se experimentan a sí mismas como enajenadas de Él y de toda la gente. Su ataque, pues, se origina en esta creencia y representa el intento mágico de negar su propia culpa y terror proyectándolo sobre los demás. En esta demente manera de pensar, creen que su protección radica en el ataque. El curso lo resume de esta manera. El Espíritu Santo nos ha enseñado cómo percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo, y si consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo, pues el miedo es una súplica de amor, en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. De este modo, siguiendo el juicio del Espíritu Santo, soy guiado a ver el aparente ataque de usted como una petición del amor que no cree merecer. Este es el verdadero perdón, el cual refleja el cambio de percepción del milagro, una manera distinta de mirar lo que ha sucedido. Este no niega que en el nivel del ego una persona ha procurado herir a otra, sino que enseña que hay otra manera de percibir la acción. Miramos más allá de la conducta externa, hacia la verdadera motivación de ésta. Mi verdadero perdón, transmitido a través de mi indefensión, demuestra que usted está perdonado por lo que no me ha hecho. En el nivel más profundo, nada se ha hecho. Mi invulnerabilidad da testimonio de su inocencia, del mismo modo que mi vulnerabilidad daba fe de su culpa. Así pues, deshace la causa que era su pecado,
pues le ha demostrado que éste no ha tenido efectos. Shakespeare nos ha dado un conmovedor ejemplo de este principio en El Rey Lear. Ciertamente pocos personajes literarios habrían estado más justificados de sentirse heridos y enojados que Cordelia, a quien Lear rechazaba, mas ella era la única de sus 3 hijas que lo amaba. Su sencilla honradez le ganó la violenta ira y venganza de Lear, la cual condujo a la tragedia de ambos. No es hasta el final del drama que Lear reconoce su error y le habla humildemente a su hija. ¿Mojan tus lágrimas? Sí, a fe. Por favor, no llores. Si tienes veneno que darme, lo beberé. Sé que no me quieres, y en cuanto a tus hermanas, según recuerdo, se han portado mal conmigo. Tú tienes motivo, ellas no. Cordelia responde suavemente: no tengo motivo, no tengo, diciéndole a su padre que no necesita pedirle perdón. Su amor por él ha permanecido inquebrantado por las acciones de él en contra de ella. Desde su inocencia e indefensión, ella le extiende el amor que se refleja en el verdadero perdón. En ese perdón ofrecido y aceptado, padre e hija se reconcilian y al fin encuentran la paz antes de morir. Al seguir el juicio del Espíritu Santo, también soy libre ahora para escuchar su voz, decirme que la petición de usted es por el mismo amor que yo busco, y que al perdonarlo por lo que no me ha hecho, me perdono a mí mismo por los pecados que tampoco he cometido en verdad. Quiero escuchar a mi Maestro, recordarme que la manera de recordar a Dios es percibir la curación de tu hermano como tu propia curación. De modo que si usted me ataca y yo respondo sin ataque, estoy reforzando una lección distinta para ambos. Al demostrarle que su ataque hacia mí no tiene efecto, no estoy enojado, ni herido, ni defensivo. Demuestro que usted no tiene que sentirse culpable por lo que ha hecho. Su insulto no ha causado que yo sufra dolor, lo cual mi contraataque afirmaría, sino que más bien es una petición de ayuda a la cual estoy respondiendo. Negar la misma necesidad en mí sería excluirme de la curación y vernos a usted y a mí separados. Esto refuerza el error mismo de la separación que mi ofrecimiento de perdón estaría sanando. La santidad de tu relación os perdona a ti y a tu hermano, y cancela los efectos de lo que ambos creísteis y visteis. Y al desaparecer dichos efectos, desaparece también la necesidad del pecado. Por lo tanto, mi indefensión no solo prueba tu inocencia, sino que refuerza la creencia en la mía. Si no necesito defensa, es porque no hay culpa. El amor que le extiendo solo proviene de un lugar de amor dentro de mí. Al dárselo y contestar su pedido de amor extendiendo el amor, estoy también contestando mi propia petición y recibo el amor que creo me hace falta. En esa forma, el propósito del Espíritu Santo para el encuentro, nuestra mutua curación, se cumple a través de mi perdón. Capítulo 2. El significado del perdón. Oportunidades para el perdón. El curso afirma: es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón, puesto que es nuestra culpa la que evita que el amor de Dios sane nuestras percibidas ofensas y heridas. La solución a los problemas debe radicar, por lo tanto, en el perdón que deshace la culpa. Siempre que estemos deprimidos o perturbados y oremos por la ayuda del Espíritu Santo, su respuesta a nuestra oración llegará a través de una relación que necesite sanarse. La manera en que se experimenta nuestra culpa corresponderá a la oportunidad para perdonar que se nos ofrece.
En todos y cada uno de los encuentros, el Espíritu Santo nos habla suavemente en nuestra necesidad y nos dice: escoge otra vez. En esta persona se te ofrece que veas tu santidad o tu maldad, pues lo que ves en el otro refleja lo que ves en ti. Juntos permanecen prisioneros del miedo, o juntos abandonan su casa de tinieblas y caminan de la mano hacia la luz que el perdón les ofrece. Vuélvete hacia mí, que me he unido a ti, y permíteme ayudarte a hacer la única elección que te traerá paz. Veamos tal oportunidad en el siguiente ejemplo. Frank se sentía culpable toda su vida por una insensibilidad hacia los demás, la cual estaba oculta detrás de una orientación superficial de amistad e interés. En el fondo, sin embargo, encontraba que la gente era un fastidio y una molestia, y solo deseaba que se apartaran de su camino. Un día, mientras esperaba en una estación del tren subterráneo, observó que un hombre se abría paso ante la multitud y que empujó hacia la vía a una niña que estaba en su camino. Por muchos meses, Frank estuvo furioso y lleno de un odio violento hacia el hombre, un odio que iba más allá de la reacción natural de una persona que es testigo de un incidente como ese. Cuando al fin pudo establecer la conexión entre las acciones del hombre y sus propios deseos inconscientes, pudo perdonar tanto al hombre como a sí mismo y volver a una visión más balanceada del incidente. No importaba que la forma del pecado fuera distinta. Frank jamás había expresado el pensamiento inconsciente en una forma tan violenta. El significado subyacente del pensamiento, sacar a la gente del camino de uno, lo compartían ambos hombres. Así pues, Frank llegó a entender que el Espíritu Santo había provisto esta oportunidad para ayudarlo a perdonar un aspecto de sí mismo que jamás pudo encarar antes. No fue accidente que él estuviera en la estación en ese momento. Al unirnos con otro en perdón, nos unimos con el Espíritu Santo, cuyo propósito en las relaciones es el perdón. En nuestra unión se deshace la creencia del ego en la separación. La culpa desaparece puesto que sus raíces radican en el ataque que engendra nuestra separación de los demás y de Dios. El perdón que le ofrecemos a otro y que nos ofrecemos a nosotros mismos también será la respuesta a la oración de aquellos a quienes perdonamos, puesto que la curación es recíproca. Si honradamente buscamos la meta de la verdad del Espíritu Santo, también tenemos que aceptar su propósito de perdón para las relaciones malsanas en nuestras vidas, que deben sanarse para que encontremos esta verdad. El curso nos pide: ¿reconoces que deseas alcanzar el objetivo? ¿Cómo no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios? Todo objetivo se logra a través de ciertos medios, y si deseas lograr un objetivo, tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios. ¿Cómo podría uno ser sincero y decir: deseo esto por encima de todo lo demás, pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo? La aceptación de los medios para el perdón asegura que el amor de Dios se extenderá a través de nosotros y que nos traerá la paz que deseamos sobre todo lo demás. En otro ejemplo, vemos cómo una situación llena de agravio y de ira se convirtió en el medio para traerle paz a las dos personas envueltas. Una de las principales lecciones de perdón que Cecilia tuvo que aprender en su vida fue que ella no era la víctima de otros, aun en situaciones donde el mundo habría sustentado tal creencia. El incidente que relatamos a continuación se aplica muy específicamente a este asunto en favor de ella. Cecilia había tenido un largo y molesto día en su trabajo de maestra, y al salir de la escuela se olvidó de dejar el plan para la lección del día siguiente en el escritorio del jefe de su departamento, como se quería
como se requería a todos los maestros. Una inesperada enfermedad en la familia lo obligó a quedarse en casa y a ausentarse de la escuela al día siguiente, y a su regreso encontró en su buzón una severísima carta de su jefe, en el cual la acusaba de perturbar el departamento, por no decir la escuela, debido a la negligencia relacionada con el plan de su lección. No solo eso, sino que el jefe puso una copia de la carta en el archivo permanente de ella, en el cual siempre se consulta para censos, etc. Cecilia se sintió muy herida, pues la carta reforzaba un largo historial de tentaciones, de verse victimada y tratada injustamente. Había enseñado por más de 15 años, siempre había sido cuidadosa en su trabajo y generosa con su tiempo, al serle útil a su departamento. Las relaciones con su jefe, además, siempre habían sido buenas. No podía entender la carta en absoluto, y estuvo tentada a irrumpir en la oficina de éste y mostrarle una parte de su enojo. Todo lo que podría hacer para protestar por la injusticia llenaba sus pensamientos, hasta que de pronto recordó que había otra manera de mirar esto. Capaz de permanecer a solas consigo misma por unos breves instantes, antes de su primera clase, invocó la ayuda de Dios y entendió muy claramente que debía acudir ante su jefe y prestarle sus excusas. Su reacción inmediata fue una de mayor ira, al sentir que le correspondía a él darle excusas a ella y no lo contrario. Sin embargo, no pudo negar al Espíritu Santo, y antes de que pudiera darse cuenta, se encontró ante su jefe y se escuchó a sí misma decir cuánto lamentaba cualquier problema e inconveniencia que hubiese causado. Su jefe, el muy fuerte tipo macho, enrojeció y casi le dio excusas a Cecilia humildemente por haber escrito la carta. Le explicó que había tenido una mañana muy mala el día anterior, acosado por muchos problemas personales y problemas relacionados con la escuela, y que sin darse cuenta se había desquiciado con ella. Iba a sacar la carta del archivo inmediatamente y ahora consideraba todo el asunto cerrado y olvidado. Tentada de primera intención a verse como la víctima y a ver a su jefe como el victimario, y tentada a reforzar el ciclo ataque-defensa que se había iniciado entre ambos, Cecilia pudo al fin cambiar de pensamiento. A través de su indefensión, hizo posible que su jefe se perdonara a sí mismo por victimarla, al tiempo que ella podía perdonarse a sí misma por ser la víctima una vez más. La relación de odio especial de ellos se había tornado santa, y Cecilia había dado un paso significativo hacia adelante en liberarse a sí misma de este problema. El amor es el camino que recorro con gratitud, enseña el curso, pues se nos pide que demos gracias por cada oportunidad que se nos brinda de escoger de nuevo. La misma gente que nos ocasiona los mayores problemas, los chinches más grandes en nuestras vidas, son la misma gente a quien le debemos estar más agradecidos. Mientras mayor sea la reacción de nuestro ego, ira, dolor, miedo, mientras más profundamente se haya reprimido la culpa proyectada, más grande ha sido el trozo de témpano que ha salido a la superficie. Sin estas oportunidades, esta culpa ya sería desconocida y así no se corregiría. Es absurdo dar gracias por el sufrimiento, mas es igualmente absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios por los cuales todo dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y la felicidad. Le damos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente y por lo tanto somos uno con Él. Tentados a percibir la separación por medio de uno a quien llamábamos enemigo, ahora lo vemos en forma diferente como nuestro hermano, temeroso, tal como nosotros estábamos temerosos, solo tal como nosotros estamos solos, suplicando ayuda,
tal como nosotros suplicamos ayuda. Unidos ahora con amor y gratitud, recorremos juntos el camino del perdón que nos conduce hasta Dios. Por lo tanto, en cualquier situación en que el ataque parezca estar ocurriendo, se nos ofrece una de las dos alternativas perceptuales. O vemos a la persona como pecaminosa, malvada y merecedora de castigo, o vemos al atacante pidiendo ayuda desesperadamente, la llamada de uno que cree en un Dios vengativo, y cuyo ataque es en realidad una súplica por la piedad y el amor que él o ella siente que no merece. No hay ninguna otra alternativa perceptual abierta ante nosotros, y nuestra respuesta emanará directamente de que hayamos visto la acción. Si percibimos ataque, no tenemos otro recurso sino defendernos de alguna manera. Si por el contrario percibimos la misma acción como una petición de amor, ¿qué respuesta podríamos dar sin amor? Allí donde hay amor, tu hermano no puede sino ofrecértelo por razón de lo que el amor es. Pero donde lo que hay es una petición de amor, tú tienes que dar amor por razón de lo que eres. Es aquí donde vemos la importancia del concepto discutido en el primer capítulo. La proyección hace la percepción. Cómo percibimos esta situación de ataque y de daño dependerá de cómo nos veamos a nosotros mismos. Si creemos que estamos separados de Dios y que su amor y fortaleza no nos protegen, nosotros también nos sentiremos vulnerables y temerosos y compartiremos la creencia del atacante. Nuestra propia identificación con el ego y con el cuerpo nos lleva a una percepción del mundo como un lugar amenazante y hostil. Y el proyectado miedo del mundo, sus expresiones de ira y de ataque, refuerza nuestra creencia de que seamos justamente castigados por nuestros pecados. Sí, no obstante, nos identificamos con nuestro ser espiritual, con la fortaleza y la protección de Dios, que es nuestra verdadera realidad y fundamento. Sabemos que somos invulnerables. Reconoceremos que no tenemos necesidades que Dios no haya satisfecho ya, y por lo tanto no buscamos nada fuera de nosotros mismos. El principio de abundancia contrasta con el principio de escasez del ego, de que lo que nos falta puede encontrarse en otro. Al creer en nuestra abundancia, sabemos que nada en el mundo puede robarnos la paz, el gozo y la felicidad que provienen de conocer que Dios está con nosotros. Muchas personas a través de la historia pudieron someterse a muertes aparentemente crueles, totalmente en paz con sus asesinos, porque sabían que Dios no los había dejado sin consuelo, aun cuando les arrebataban sus vidas físicas. Sabían que su identidad real no era este yo físico, sino el ser que descansa indestructiblemente en Dios por toda la eternidad. De esa conciencia y certidumbre, solo la paz es posible. Al saber que el amor está en nosotros, miramos hacia afuera y vemos el amor en los demás o la petición del mismo. Es desde esta percepción que el perdón se convierte. Capítulo 3. El perdón de la injusticia. Los problemas de ira, enfermedad y sufrimiento. La inversión de causa y efecto. Ahora que hemos establecido los principios del ego, la proyección de la culpa en las relaciones especiales y su corrección a través del perdón, podemos volver nuestra atención a las expresiones específicas de estos principios en lo que el mundo considera sus principales problemas. La quinta lección en el libro de ejercicios afirma: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Por medio de la dinámica de la proyección, el ego trata continuamente de hacernos creer que nuestros problemas están fuera de nosotros en el mundo del cuerpo, el nuestro o el de otros.
De este modo creemos que lo que nos disgusta son los problemas que percibimos como externos a nosotros, más allá de nuestro control, para los cuales tenemos que hallar soluciones. Mientras creamos en las seductoras cortinas de humo del ego la verdadera fuente del problema, nuestros pensamientos erróneos permanecen sin que los reconozcamos y por consiguiente sin corrección. Como hemos visto, este es el propósito fundamental del ego en todas las situaciones: nublar la creencia en la realidad de la separación, que es lo único que nos disgusta. La creencia en la separación constituye una decisión que tomamos de escuchar la voz del ego en lugar de escuchar la voz por Dios. De esta decisión surgen dos formas distintas de mirar el mundo. Los ojos del ego ven problemas, formas distintas de la relación especial. Central a esta percepción es la creencia en la injusticia, ver el mundo dividido en víctimas y victimarios, donde los primeros son los objetos inocentes de las acciones pecaminosas o de los pensamientos de los segundos. Todas las creencias en la ira, la enfermedad y el sufrimiento son creencias que justifican esta percepción. La visión del Espíritu Santo, por otra parte, transforma nuestros problemas en oportunidades de aprendizaje, las funciones especiales a través de las cuales practicamos nuestras lecciones de perdón. Las expresiones de ira hacia los otros o hacia nosotros mismos se transforman a través de su percepción amorosa en peticiones de ayuda a las que su amor responde suavemente por medio de nuestro perdón, el cual sana la injusticia que una vez parecía real. De este modo, las relaciones especiales o profanas se tornan santas. La tabla 2 resume estas dos formas de ver. Así pues, nuestro verdadero problema es que hemos elegido ver un problema, puesto que esto es un asunto de percepción, no de la situación en sí. Lo que vemos y experimentamos refleja lo que hemos elegido ver y experimentar. Esta elección, como hemos visto, se limita al amor o al miedo. Como explica el curso, primero elegimos los mensajes que deseamos recibir, y luego enviamos mensajeros de miedo o de amor, del Espíritu Santo o del ego, para que nos traigan lo que hemos pedido. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo, y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara sus mensajeros, para que la contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron. Los problemas surgen en este mundo debido al éxito del ego en invertir causa y efecto, una dinámica que exploraremos ahora. La única causa verdadera en este mundo es la mente, y todos los aspectos del mundo material son el efecto de la mente. No puede haber excepciones a este principio, pues la mente es el único agente creativo. Esto es así, aun cuando está mal creando o fabricando ilusiones. La malcreación o la distorsión del poder creativo de Dios es análoga a la ubicación de un prisma frente a la luz. La luz que ha pasado a través del prisma se ha roto y ha cambiado, mas todavía se deriva de la luz pura que es la única fuente. Así pues, el mundo fenomenal no es más que la manifestación de estos quebrados rayos de luz de nuestra mente que se nos aparecen en una forma física.
La física moderna nos dice que estas formas de materia son solo expresiones de energía o pensamiento, pues los físicos han reconocido que no hay una verdadera distinción entre sujeto y objeto, entre nuestros pensamientos y lo que percibimos fuera de nosotros. Todos son uno, las ideas no abandonan su fuente. Ya hemos examinado la táctica básica del ego de fabricar cortinas de humo para esconder la fuente real del problema en la mente. El proceso opera de esta manera. El ego comienza por negar la conexión causal entre la mente y el cuerpo. Por lo tanto, niega que la causa de toda aflicción está en la mente que cree en la separación. Todas las defensas, para citar la lección 136 una vez más, parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. Una vez esta conexión entre causa y efecto se niega o se olvida, el ego las invierte y proyecta el papel de la causa sobre su efecto. Así pues, parece que el efecto es ahora la causa, mientras que la causa ahora parece ser el efecto. Primero se separan efecto y causa, negación, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierta en causa y la causa en efecto. El mundo de la separación se ha convertido en la causa del sufrimiento de la mente. Un agente externo se experimenta como un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo has causado. Ahora, por supuesto, ningún problema puede resolverse o sanarse jamás, pues los remedios mágicos se buscan fuera de ti mismo. En efecto, jamás debemos subestimar el poder de la negación. Este mundo entero descansa sobre la idea de que hemos olvidado que lo hicimos. Todos somos extremadamente capaces a un nivel del ego individual, así como del ego colectivo mayor, que todos compartimos, de no reconocer lo más obvio, por no mencionar las causas sutiles de nuestra aflicción. Como vemos en la tabla 2, la causa solo radica en la mente, mientras que los efectos están en el mundo. Entre los más tentadores problemas del mundo que el ego quiere hacer reales, están tres formas específicas de injusticia: la ira, la enfermedad y el sufrimiento. Estos serán el centro de interés de este capítulo. Otros problemas principales son el sexo y el dinero, que se discutirán en los capítulos 4 y 5 respectivamente. Capítulo 3. El perdón de la injusticia. Los problemas de ira, enfermedad y sufrimiento. La inversión de causa y efecto. Ahora que hemos establecido los principios del ego, la proyección de la culpa en las relaciones especiales y su corrección a través del perdón, podemos volver nuestra atención a las expresiones específicas de estos principios en lo que el mundo considera sus principales problemas. La quinta lección en el libro de ejercicios afirma: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Por medio de la dinámica de la proyección, el ego trata continuamente de hacernos creer que nuestros problemas están fuera de nosotros en el mundo del cuerpo, el nuestro o el de otros. De este modo creemos que lo que nos disgusta son los problemas que percibimos como externos a nosotros, más allá de nuestro control, para los cuales tenemos que hallar soluciones. Mientras creamos en las seductoras cortinas de humo del ego la verdadera fuente del problema, nuestros pensamientos erróneos permanecen sin que los reconozcamos y por consiguiente sin corrección. Como hemos visto,
Este es el propósito fundamental del ego en todas las situaciones. Nublar la creencia en la realidad de la separación, que es lo único que nos disgusta. La creencia en la separación constituye una decisión que tomamos de escuchar la voz del ego en lugar de escuchar la voz por Dios. De esta decisión surgen dos formas distintas de mirar el mundo. Los ojos del ego ven problemas, formas distintas de la relación especial. Central a esta percepción es la creencia en la injusticia, ver el mundo dividido en víctimas y victimarios, donde los primeros son los objetos inocentes de las acciones pecaminosas o de los pensamientos de los segundos. Todas las creencias en la ira, la enfermedad y el sufrimiento son creencias que justifican esta percepción. La visión del Espíritu Santo, por otra parte, transforma nuestros problemas en oportunidades de aprendizaje, las funciones especiales a través de las cuales practicamos nuestras lecciones de perdón. Las expresiones de ira hacia los otros o hacia nosotros mismos se transforman a través de su percepción amorosa en peticiones de ayuda a las que su amor responde suavemente por medio de nuestro perdón, el cual sana la injusticia que una vez parecía real. De este modo, las relaciones especiales o profanas se tornan santas. La tabla 2 resume estas dos formas de ver. Así pues, nuestro verdadero problema es que hemos elegido ver un problema, puesto que esto es un asunto de percepción, no de la situación en sí. Lo que vemos y experimentamos refleja lo que hemos elegido ver y experimentar. Esta elección, como hemos visto, se limita al amor o al miedo. Como explica el curso, primero elegimos los mensajes que deseamos recibir, y luego enviamos mensajeros de miedo o de amor, del Espíritu Santo o del ego, para que nos traigan lo que hemos pedido. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo, y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara a sus mensajeros, para que la contemplasen y regresasen trayendo noticias de lo que vieron. Los problemas surgen en este mundo debido al éxito del ego en invertir causa y efecto, una dinámica que exploraremos ahora. La única causa verdadera en este mundo es la mente, y todos los aspectos del mundo material son el efecto de la mente. No puede haber excepciones a este principio, pues la mente es el único agente creativo. Esto es así, aun cuando está mal creando o fabricando ilusiones. La malcreación o la distorsión del poder creativo de Dios es análoga a la ubicación de un prisma frente a la luz. La luz que ha pasado a través del prisma se ha roto y ha cambiado, mas todavía se deriva de la luz pura que es la única fuente. Así pues, el mundo fenomenal no es más que la manifestación de estos quebrados rayos de luz de nuestra mente que se nos aparecen en una forma física. La física moderna nos dice que estas formas de materia son solo expresiones de energía o pensamiento, pues los físicos han reconocido que no hay una verdadera distinción entre sujeto y objeto, entre nuestros pensamientos y lo que percibimos fuera de nosotros. Todos son uno, las ideas no abandonan su fuente.
Ya hemos examinado la táctica básica del ego de fabricar cortinas de humo para esconder la fuente real del problema en la mente. El proceso opera de esta manera. El ego comienza por negar la conexión causal entre la mente y el cuerpo. Por lo tanto, niega que la causa de toda aflicción está en la mente que cree en la separación. Todas las defensas, para citar la lección 136 una vez más, parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. Una vez esta conexión entre causa y efecto se niega o se olvida, el ego las invierte y proyecta el papel de la causa sobre su efecto. Así pues, parece que el efecto es ahora la causa, mientras que la causa ahora parece ser el efecto. Primero se separan efecto y causa, negación, y luego se invierten, de forma que el efecto se convierta en causa y la causa en efecto. El mundo de la separación se ha convertido en la causa del sufrimiento de la mente. Un agente externo se experimenta como un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti, en vez de uno que tú mismo has causado. Ahora, por supuesto, ningún problema puede resolverse o sanarse jamás, pues los remedios mágicos se buscan fuera de ti mismo. En efecto, jamás debemos subestimar el poder de la negación. Este mundo entero descansa sobre la idea de que hemos olvidado que lo hicimos. Todos somos extremadamente capaces a un nivel del ego individual, así como del ego colectivo mayor, que todos compartimos, de no reconocer lo más obvio por no mencionar las causas sutiles de nuestra aflicción. Como vemos en la tabla 2, la causa solo radica en la mente, mientras que los efectos están en el mundo. Entre los más tentadores problemas del mundo que el ego quiere hacer reales, están tres formas específicas de injusticia: la ira, la enfermedad y el sufrimiento. Estos serán el centro de interés de este capítulo. Otros problemas principales son el sexo y el dinero, que se discutirán en los capítulos 4 y 5 respectivamente.